Hola de nuevo. Vamos a ver otra técnica que podemos englobar en el principio de pensar más fluidamente, y es la técnica conocida por todos del brainstorming, lluvia de ideas o tormenta de ideas. Esta técnica la propuso Alex Osborne en los años 40, un ejecutivo del mundo de la publicidad en Estados Unidos, y se le atribuye a él esta frase: es más fácil domar una idea salvaje que pensar una nueva. Es decir, que puede ser interesante obtener ideas descabelladas, muchas, inútiles, ridículas, y luego domarlas, es decir, transformarlas, desechar alguna, quedarse con otras, modificarlas para obtener al final una idea interesante y útil para nosotros. Pues esa es la idea del brainstorming. Él la definió, esta técnica, de la siguiente forma: técnica de reuniones, o sea que está pensada para que varias personas trabajen en equipo, con la que un grupo intenta encontrar una solución interesante, porque se busca una solución a un problema específico. No se trata de divagar, sino una solución para un problema específico, recogiendo las ideas presentadas espontáneamente por todos. Bueno, pues por lo tanto se trata de que la gente de forma espontánea, en esa reunión, ese grupo, exponga ideas y se vayan recogiendo, así de simples. Claro, a esto se le puede dar muchas vueltas, que es lo que vamos a ver ahora. Cómo se puede hacer un brainstorming, todas las posibilidades, ventajas, inconvenientes. El brainstorming tiene 4 reglas de oro que hay que cumplir siempre, se haga como se haga, fundamentales, porque si no el resultado es muy pobre. Primero, se busca la cantidad de ideas. El éxito de una sesión de brainstorming es el número de ideas. O sea, el decir, éramos solo 7 y encontramos 400 ideas. Cuantas más, mejor. El éxito se mide así. La segunda regla de oro es no rechazar ni criticar ninguna idea, propia o ajena. El juicio está pospuesto. Las ideas se matan después. Después se va a hacer. No te preocupes, se va a hacer, pero después. Esto nos cuesta mucho a las personas, el no criticar. No se puede rechazar ni criticar. Ni siquiera tus ideas propias. No puedes decir, yo propongo no sé qué. No, quítalo, que espera, que lo he pensado mejor. No. Todo lo que salga, espontáneamente. Eso es importante. Segundo, o tercero, mejor dicho, proceder con rapidez, sin reflexionar ni discutir. Cuantas más ideas, mejor, rápido, una, otra, sin criticar, ni empezar a pararse y decir, bueno, esto que ha propuesto Juan igual. No, cantidad de ideas. Y por último, se puede y se debe mejorar y completar las ideas de los demás, algo que nos cuesta horrores. Parece que las ideas son como los hijos, que son nuestros y que no nos los toque nadie. Bueno, pues se puede, se debe elaborar, se puede complementar las ideas de los demás. Esto de no criticar es una de las pegas fundamentales al brainstorming. Nos cuesta muchísimo, por cultura. Hay personas que les cuentas una idea, ¿verdad?, y rápidamente empiezan un proceso mental frenético para ver todas las pegas que le encuentran en el menor tiempo posible. Yo conozco a alguno que es así. Bueno, pues esto no hay que hacerlo, no hay que criticar. Se puede hacer, pero después. Y las ideas propias tenemos que dejar que enreden con ellas, que se las apropien los demás. El resultado es del grupo, del equipo, no personal. Bueno, pues se van a generar ideas ridículas, eso está claro, ideas descabelladas. Esto no nos tiene que preocupar. Yo os voy a poner 2 ejemplos de 2 ideas, en principio ridículas, pero que han resultado en un rendimiento económico importantísimo, o sea, unas ideas muy valiosas. La primera, que es esta cara sonriente, Smiley se llama, que cuenta la leyenda que esto ocurrió en 2 empresas de seguros hace muchos años que se fusionaron y había un ambiente muy malo y los ejecutivos dijeron, bueno, vamos a elevar la moral, vamos a animar a la gente a que sonría, y alguien de marketing diseñó este símbolo de una cara sonriente. Una tontería. Bueno, pues posteriormente otras personas de otras empresas han registrado, porque ellos no lo hicieron, han registrado este diseño, y actualmente hay empresas que se dedican a explotar los derechos de utilizar este diseño. Hay una empresa radicada en Londres que recopila, gana millones de euros todos los años recopilando derechos por utilizar este símbolo. Recientemente ha habido un juicio en Rusia y el tribunal ha dictaminado que no se puede cobrar derechos porque ya es una imagen del dominio público, pero en muchos otros países todavía hay que pagar. Y el segundo ejemplo que te voy a contar es una aplicación para el iPhone que se llama iFart, que es una aplicación que lo único que hace es reproducir sonidos flatulentos. No voy a dar más detalles. Bueno, pues esta aplicación, que estuvo a punto de ser rechazada por Apple, no la quería poner en la tienda,
porque decía que era de escasa utilidad, pues se han vendido pues cerca de 500.000 de copias. Cada copia, cada descarga de la aplicación vale $1, así que imagínate lo que ha ganado su autor. Y era una idea ridícula. Bueno, pues no tenemos que tener miedo a las ideas ridículas porque pueden serlo, pero luego las podemos domar y convertirlas en ideas valiosas. Hacer un brainstorming es complicado, como decía, por la forma que tenemos las personas, nuestras ganas de criticar, la apropiación de las ideas como nuestras y que nos cuesta que los demás trabajen con ellas, así que realmente se le ponen pegas. Yo voy a destacar cinco pegas típicas que se le pone al brainstorming, a esa sesión en la que exponemos ideas sin enjuiciarlas. La primera pega es, dice mucha gente, ¿cómo voy a callarme si es que realmente no estoy de acuerdo? Bueno, se te está pidiendo simplemente respetar lo que dicen los demás. Ya tendrás ocasión de criticar si quieres, pero más adelante. Ahora tienes que callarte, aunque no estés de acuerdo, simplemente respetar lo que los demás han dicho. Una pega típica, siempre hay alguien que dice, esto no funcionará porque ya lo probé yo hace 15 años. Bueno, pues igual lo probaste en otras circunstancias, en otro contexto, antes funcionó y ahora puede no funcionar. Esa crítica, ese juicio, hay que suspenderle para después. Alguien puede decir, a ver, pero esto no es una pérdida de tiempo, estamos aquí diciendo tonterías, ¿no deberíamos centrarnos en las opciones realistas, las buenas? Vale. Se supone que estamos haciendo un brainstorming porque las opciones realistas no son obvias o no se nos han ocurrido. No es fácil, por eso estamos haciendo un brainstorming. Porque necesitamos encontrar soluciones diferentes o más creativas. No es una pérdida de tiempo. De hecho, mucha gente opina, a ver, esto es un caos sin dirección, esto no vale para nada, es un desastre. Bueno, nada más lejos de la realidad. Una sesión de brainstorming está planificada, está pensada, está estudiado si funciona o no y cómo funciona y por qué, y tiene unas reglas, un tiempo, unos procedimientos, está todo muy bien estructurado. Lo que puede ser caótico es las ideas, el resultado, pero no, pero la sesión en sí, el procedimiento está perfectamente estructurado, no es un caos sin dirección aparente. Y luego la típica pega de quiero criticar, ¿cuándo me dejáis? Después, primero no, después. Para hacer un brainstorming se necesita, bueno, es una sesión presencial se supone, bueno, pues necesitamos una mesa, sillas, unos papeles donde apuntar las ideas y un reloj, porque el control del tiempo es importante para no divagar demasiado. ¿Con cuántas personas se puede hacer? Se puede hacer de forma personal, una sola persona, de forma individual, y se ha probado con más de 200 personas a la vez. Dicen los expertos que el número óptimo es entre 5 y 12 personas. Menos de 5 es un poco pobre, porque se nota la falta. No hay esa interacción social y esa fluidez de cuando hay muchas personas todas exponiendo ideas, ¿no? Y más de 12 se empieza a complicar la organización. Hace falta que alguien ejerza de secretario, porque hay que apuntar las ideas en una pizarra, en el papel. Claro, usted es un papel, pues el hacer de secretario bastante duro, ¿no? Y quizá la figura más importante es la del facilitador o coordinador, que es el que estructura el proceso, impone la disciplina y sobre todo lo dinamiza, que es la parte más importante y la más difícil, porque en un brainstorming van a existir bloqueos seguro, y el dinamizador, facilitador, coordinador tiene que ser capaz de echar hacia adelante ese proceso. Ese proceso que tiene varias fases. Se recomienda que haya una primera fase de calentamiento. El calentamiento no consiste en ir a hacer footing o ir a hacer ejercicio de pesas, no. Es hacer como una especie de brainstorming de calentamiento, de corta duración, sobre un tema que no tenga nada que ver con el que vamos a tratar a continuación. Por ejemplo, durante 2 minutos tenéis que pensar en objetos blandos y tienes que hacer una lista lo más larga posible de objetos blandos. O durante 2 minutos tienes que pensar todo lo que se puede comprar con menos de 5 euros y hacer una lista. Eso nos pone en funcionamiento el cerebro para ese modo de generar ideas. Luego el coordinador tiene que explicar claramente el problema, porque tiene que ser algo claro y focalizado. Tenemos que buscar ideas para solucionar este problema. Y luego viene en sí la sesión de generación y trabajo de las ideas. Se recomienda que cuando acabe la generación de ideas se deje transcurrir un tiempo, es decir, bueno, vamos a seguir mañana o dentro de 2 horas, que haya un tiempo para meditar, porque ese tiempo, esa pausa nos puede ayudar en la siguiente fase del brainstorming, que no se nos puede olvidar, que es la evaluación de las ideas. Ahora es cuando vamos a seleccionar y criticar las ideas. Imagínate que te contratan para buscar ideas creativas a un problema
y vas donde el cliente todo orgulloso y contento diciendo, mira, hemos encontrado 700 ideas, escoge la que más te guste. No, se las tenemos que dar un poco seleccionadas, agrupadas, descartando las que son totalmente descabelladas, etcétera. Es la sesión de evaluación. En la sesión de generación de ideas es muy importante facilitar esa generación. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues sobre todo con la tarea de dinamización del que coordina la sesión, que es una tarea difícil, no sé, animando a la gente a que tenga ideas, viendo las interacciones sociales, frenando a los que intentan criticar, animando a los que son más tímidos, ese tipo de cosas. Otra posibilidad muy interesante es utilizar otras técnicas de creatividad, que alguna ya conocemos, para dinamizar el proceso. Por ejemplo, ¿estáis bloqueados? Vamos a pensar ahora en las 6 preguntas de Kipling. El qué, el dónde, el por qué, el cuándo, etcétera. Eso te puede dar ideas. O estamos bloqueados, vamos a transformar las ideas existentes, vamos a repasarlas y cada una de las ideas vamos a aumentarla, reducirla, modificarla, sustituirla, adaptarla, aplicar los principios de Scamper. Y así lo mismo con otras técnicas de creatividad. Esto puede ser muy valioso. Y otras 2 posibilidades son, en lugar de decir las ideas de palabra, hacerlo por escrito. Eso a muchas personas nos facilita la generación de ideas, porque igual somos muy tímidos y nos cuesta abrir la boca, bueno, pues lo escribimos en un papel. O incluso hacerlo de forma electrónica. En estos tiempos modernos, con Internet, hay mucha gente que se transforma cuando escribe un correo electrónico, es que escribe parece una persona totalmente diferente de cuando hablas con ella cara a cara, ¿no? Que puede ser muy tímida, pero como en el mundo electrónico por Internet, pues se actúa de otra forma. Bueno, pues esto nos puede ayudar. Esto es para generar cuantas más ideas posibles, pero luego viene la fase de evaluación, esa fase en la que tenemos que hacer algo con esa lista enorme de ideas. Bueno, pues esa fase de evaluación tiene que estar pensada y planificada, y decir, bueno, lo vamos a hacer mañana, lo vamos a hacer luego y vamos a dedicar tanto tiempo. En esa fase de evaluación es bueno reflexionar sobre el proceso, decir, bueno, lo hicimos muy bien, estuvimos 10 minutos, salieron muchas ideas, o no, los problemas que se encontraron. Y lo que debemos hacer en esa fase es seleccionar las ideas para quedarnos con alguna interesante, y la forma mejor de hacerlo es agrupándolas, agrupar las ideas, buscar categorías, intentar agruparlas, y en ese proceso de agrupamiento ya podemos ir criticándolas o descartándolas. ¿Cómo se pueden agrupar las ideas? Bueno, esto depende de cada problema en particular y se puede hacer de muchas formas. Yo te propongo aquí una tabla que nos da criterios de agrupamiento. Por ejemplo, por importancia. Estas ideas son muy importantes, estas son menos. Eso puede ser una forma de agruparlas. El tiempo necesario para implementarlas. Estas ideas se hacen un pispás y estas necesitamos años. Otra puede ser el coste. Esta idea es gratis, esta idea cuesta muchísimo dinero. Otra puede ser viabilidad. Esta idea parece viable y esta es muy descabellada, yo creo que va a ser imposible. Este agrupamiento es muy interesante porque podemos decir, venga, vamos a empezar por las ideas más baratas, porque no tenemos dinero. Vamos a ese grupo de ideas baratas y empezamos por ellas. O podemos decir, vamos a empezar por las que requieren menos tiempo. Es otra posibilidad. El agrupamiento es muy interesante. El brainstorming, como todas las técnicas de creatividad, y esta en particular que es muy conocida y se ha trabajado muchísimo, también ha tenido críticas más o menos acertadas de muchísima gente, muchísimos expertos. Por ejemplo, es cierto que tiene un rendimiento más pobre que otras técnicas. El número de ideas, en función de la cantidad de personas involucradas y del tiempo que se ha utilizado, pues puede no ser el mayor. Hay otras técnicas que nos permiten obtener más ideas. Yo apuntaría, por ejemplo, a la técnica de Scamper, en el que aplicamos pequeñas transformaciones a las cosas existentes y en el que en principio es más fácil encontrar mayor número de ideas. Otra crítica es que a veces nos bloqueamos y la técnica del brainstorming per se no tiene ninguna indicación de cómo superar ese bloqueo. Esto es tarea del facilitador, del coordinador, y la mejor forma yo creo que es aplicando otras técnicas de creatividad. Luego alguien ha criticado, en particular Edward de Bono, y tiene razón, es que el cerebro no está preparado para esta actividad. El cerebro trabaja en forma de patrones, como más organizado, y la creatividad libre de que te vengan a la mente ideas sin saber cómo las vamos a producir, qué proceso mental necesitamos, pues al cerebro le cuesta. Eso es cierto. Y por último yo destacaría la dificultad real para no criticar. Es que nos cuesta horrores. Enseguida nos dice una idea y la cabeza empieza a pensar, no va a funcionar porque. Aunque lo hagamos internamente. Esto nos pasa bastante. Pero bueno,
Es una técnica que está ahí y que, a pesar de estas críticas, funciona bastante bien y se puede usar muy fácilmente. Una forma de que se obtenga más rendimiento y de superar estas críticas, porque muchas de ellas tienen que ver con el aspecto social, es decir, que somos tímidos, que yo voy a intervenir, pero es que está ahí el jefe y a ver si me oye, ¿no? O la presión social de que igual ciertas ideas no están aceptadas, o el conformismo, vamos a una sesión de brainstorming, yo paso, diré 4 cosas, o mejor no abro la boca, nadie se va a enterar. La participación social. Bueno, pues una forma de superar estas críticas que funciona muy bien es el brainwriting, un palabrejo en inglés que viene a significar hacer lo mismo pero exclusivamente por escrito, al principio, por escrito. De hecho, en nuestra experiencia, la de nosotros los profesores, cuando esto lo hemos hecho en otras asignaturas en clase, es la técnica que mejor funciona para nuestra experiencia y para el tipo de problemas que abordamos. Una versión del brainwriting que consiste en lo siguiente: se ponen las personas alrededor de una mesa, si son muchos se dividen en varias mesas y se pone en el centro de la mesa unas hojas de papel en blanco. Bueno, pues cada persona tiene que coger una hoja de papel, escribir 2 a 3 ideas y volver a poner la hoja. Coger otra hoja, si tiene ideas de otras personas, leerlas y añadir ideas nuevas. Esto está muy bien porque facilita la interacción social, porque no hay que hablar. Mucha gente tímida pues no va a tener ningún problema en hacer esto, y porque te obliga a leer las ideas de los demás y transformarlas y elaborar sobre esas ideas. Es una técnica, brainwriting, una variación del brainstorming que funciona bastante bien. Al final se obtiene todas las ideas en un papel, no hemos necesitado secretario o secretaria para apuntar las ideas, que es un papel bastante desagradable, y podemos pasar a la fase de evaluación en el que se recorren todas las ideas y se agrupan o seleccionan. Bueno, vamos a aplicar una técnica de brainstorming para un problema concreto, una actividad que te proponemos, utilizando esta versión del brainwriting, es decir, de escribir en lugar de hablar. Esto está muy bien porque se puede hacer de forma personal en casa, que para un curso virtual está muy bien porque igual es muy difícil o no vamos a juntarnos físicamente. Bueno, pues esta actividad consiste en lo siguiente: obtener ideas utilizando lo que hemos contado del brainstorming y apuntarlas en un papel, por eso es un tipo de brainwriting, para un problema particular. Y el problema que te planteamos es cómo mejorar el sistema educativo. Hemos hablado de cómo la educación actual limita la creatividad, algunos dicen que la mata totalmente. Hemos visto lo que opina Ken Robinson, un experto en creatividad que critica mucho la educación actual. Bueno, pues yo creo que todos estamos capacitados porque estamos estudiando o hemos estudiado para aportar ideas descabelladas o no, nos da igual, para mejorar el sistema educativo, la educación en general. Bueno, pues tu misión es escribir un brainwriting, todas las ideas que se te ocurran para mejorar el sistema educativo actual. Esta es la actividad y se va a premiar exclusivamente el número de ideas. Si tienes algún bloqueo, yo te sugiero que recurras a la técnica de Kipling, de preguntarse el por qué, cómo, dónde, el dónde de la educación. ¿Dónde tiene lugar el aprendizaje, la enseñanza? ¿Se puede cambiar algo? ¿Cuándo tiene lugar? ¿El horario? ¿El tiempo? Eso nos puede ayudar a obtener nuevas ideas. Y otra técnica que también te puede ayudar es la de Scamper, transformar las ideas existentes modificando alguna cosa, aplicando algún principio de transformación. Bueno, en la plataforma tienes más información más concreta de cuándo y cómo se entrega esta actividad.